Comenzamos nuestra sección apoyándonos aquí en la gráfica porque en el año 2005 ya el Diccionario Panhispánico de Dudas de las Academias de la Lengua Española decía que para evitar las engorrosas repeticiones a que da lugar la reciente e innecesaria costumbre de hacer siempre explícita la alusión a ambos sexos, como en los niños y las niñas, ha comenzado a usarse en carteles y circulares el símbolo de la arroba como recurso gráfico para integrar en una sola palabra las formas del género masculino y femenino de los sustantivos, ya que este signo parece incluir en su trazo las vocales A y O. Sobre dicha cuestión, hace ya más de 2 décadas, las academias precisaban que la arroba no es un signo lingüístico y por eso su uso en estos casos es inadmisible desde el punto de vista normativo. A esto se añade la imposibilidad de aplicar dicha fórmula integradora en muchos casos sin dar lugar a graves inconsistencias, como ocurre en este ejemplo que ustedes pueden ver aquí en la gráfica, donde la contracción del solo es válida para el masculino niño. Así, tal cual, se puede leer hoy día en la versión provisional de la segunda entrega del Diccionario Panhispánico de Dudas de las Academias, disponible para su consulta gratuita en línea en la página web de la Real Academia Española. Por su parte, en el libro de estilo de la lengua española, publicado en el año 2018, las corporaciones de la lengua ya no solo se referían al uso de la arroba, sino también al de la X y la E como supuestas marcas de género. En dicha obra, las academias señalan que no se considera válido el uso de la arroba, la E o la X para hacer referencia a los dos sexos y agregan que estos recursos contravienen las reglas gráficas y morfológicas del español. Así pues, aunque en ámbitos como las redes sociales a veces se observan estos usos disidentes, conviene recordar desde Buen Idioma al Día que lo aconsejable es evitarlos, sobre todo en la lengua esmerada. Sobre el uso de la letra X como supuesta marca de género inclusivo, dice la RAE que es ajeno a la morfología del español, además de innecesario e impronunciable, pues el masculino gramatical ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género. Por tanto, conviene evitar este recurso gráfico porque impronunciable sí que es, o que quienes abogan por fijarlo como norma me expliquen cómo se pronuncia la palabra todos si en lugar de la vocal O tuviera una X. Y ya que hemos hablado de la arroba y de la X, pero mención especial sí merece el recurso de usar la E como marca de género, presente en voces como, y escuche bien, todes, amigues, niñes, chiques y ella. De todas estas formas nos quedaremos con ella. ¿Por qué? Vamos a apoyarnos también hoy aquí en la gráfica. De inmediato les cuento, en el año 2020, algunos medios de comunicación del mundo hispánico, incluidos lamentablemente algunos de Cuba, una vez más tergiversaron informaciones de la Real Academia Española. ¿Por qué digo que tergiversaron? Bueno, porque eran falsos titulares como este: Real Academia Española analiza incorporar pronombre ella. Una vez más, las noticias falsas, casi siempre con titulares sensacionalistas, se agarran de temas sensibles como este del lenguaje inclusivo. Recorren la red de redes porque en esas informaciones se dice lo que algunos quieren escuchar, que la RAE acepta tal o más cual palabra, que la academia es cada vez más permisiva o en el polo opuesto que sigue retrógrada y veleidosa. Nada más alejado de la realidad porque, como hemos insistido aquí hasta el cansancio, las corporaciones de la lengua y en especial la RAE son notarias del uso. Su función no es la de ser policías del idioma, depende del pueblo y del uso que éste le dé a la lengua, que terminen por triunfar voces como, por ejemplo, el supuesto pronombre ella. Pero, ¿qué motivó en el año 2020 esta oleada de noticias falsas sobre la supuesta incorporación de ella en el diccionario académico? En primer lugar, conviene precisar que esta palabra sí está recogida en el lexicón, pero obviamente como el nombre del dígrafo ella, la doble L que conocemos de toda la vida. Les hago un poco de historia. Y es que en el mes de octubre del año 2020, uno de los grandes cambios para la RAE fue ese mes de octubre. En una clara apuesta por la transformación digital, modernizó su página web, donde desde entonces, con un diseño más amable y visual, atrae a los usuarios. Como parte de los cambios, incluyó nuevas secciones. Una de ellas fue el Observatorio de Palabras, un apartado para ofrecer informaciones sobre neologismos recientes, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otras voces con interés lingüístico que por el momento no aparecían en el Diccionario de la Lengua Española de las Academias. La voz ella se incluyó en dicho observatorio con estas notas que usted aquí puede ver también en la gráfica. El pronombre ella es un recurso creado y promovido en determinados ámbitos para aludir
a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno de los dos géneros tradicionalmente existentes. Y aclara más la nota: su uso no está generalizado ni asentado. A ver, usted que escuchó esto que acabo de decir, ¿en algún momento dijo la RAE que se está valorando la posibilidad de incluir el pronombre de marras en el diccionario académico? Ya usted vio que no. Pero, ¿qué tendría que pasar para que una palabra como ella conquiste esta nueva acepción en el mataburros? Como se ha explicado en este mismo espacio en otras ocasiones, y lo recuerdo rápidamente, para la incorporación de una voz al DLE, o sea, al diccionario académico, se tiene en cuenta su grado de aceptación y dispersión de uso, así como su presencia en la documentación. Al parecer, la prensa no se enteró de esto ni la nota aclaratoria de 4 líneas que bien decía que la presencia de un término en el observatorio no implica que la RAE acepte su uso. Y aquí quizás con un desliz de su misión como academia, que no es el de aceptar o el de censurar. Por suerte, en el siglo XVIII, cuando se fundó la tricentenaria corporación, los académicos de entonces no escogieron como lema el aprueba y reprueba que estuvo sobre la mesa, sino que triunfó otro con un claro olor a normativismo: limpia, fija y da esplendor. Sí, ese es el lema de la Real Academia Española: limpia, fija y da esplendor. Y aquí cualquier similitud con una publicidad de detergente es pura coincidencia. Y en Buen Idioma al Día somos conscientes de cuánto hace esta institución por cumplir con su encargo social, que es velar por la unidad de la lengua. La RAE en varias ocasiones ha mostrado su postura en torno a este tema del lenguaje inclusivo. Le propongo ver qué opina sobre este asunto el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado. El régimen que aplicamos a esta reivindicación del lenguaje llamado inclusivo es el mismo que les vengo contando que hacemos con cualquier palabra nueva, ¿no? Analizamos si está en uso o no está en uso. Hay grupos de personas que se empeñan en imponer a los demás formas de hablar que no están en uso, que están en uso únicamente en grupos muy reducidos de población, y que la academia no puede imponer que se generalicen sustituyendo a las formas tradicionales de hablar. Dicho esto, pues a la academia le parece muy bien realmente que se empleen formas verbales o expresiones que ayuden a evitar una excesiva masculinización del lenguaje. Lo que dice de utilizar formas, no necesariamente desdoblando, pero sí utilizando fórmulas que son más neutras y que no marcan el masculino, pues nos parece muy bien. De hecho, nosotros hemos evitado en el diccionario ya muchas decenas y decenas de definiciones antiguas que empezaban definiendo palabras por hombre que, profesiones muy especialmente, hombre que se dedica, ¿no?, pocero, hombre que se dedica a hacer pozos, barrendero, hombre que se dedica a barrer, ¿no? Hombre se ha eliminado y se ha sustituido por persona, ¿no? Bueno, todo esto está bien. Realmente el diccionario y la lengua procede de una época en la que la sociedad era mucho más masculina, por no decir en algunos tramos muy machista. La academia no lo es en absoluto, y procuramos ser razonables en cuanto a la puesta al día de nuestro lenguaje para evitar este tipo de efectos. Y como es cierta la desigualdad de la mujer, pues todo lo que ayude a mejorar esa desigualdad, pues nosotros apoyamos desde luego decididamente y sin ninguna objeción. Nos quejamos de las veces que se utiliza el lenguaje al servicio de esa igualdad, estropeando el lenguaje, manipulándolo de una manera que no resulta aceptable, ¿no? Más allá de lo necesario. Y sobre todo, el idioma evoluciona muy lentamente. Estamos muy seguros de que lo que ahora no se acepta, algunas fórmulas o desdoblamientos que ahora no se aceptan, en un inmediato futuro van a empezar a entrar en el uso ordinario de nuestra lengua. Ya usted lo vio, y puede que haya quienes digan, bueno, esto es lo que dice Muñoz Machado, el director de la RAE, pero ¿qué se puede esperar de la Real Academia si en más de 300 años de historia poco más de 10 mujeres han ingresado en la docta corporación? Y esto en los últimos años, tampoco piense que es desde hace mucho. Eso lo veremos la próxima semana en esta sección. Así que si usted quiere conocer cómo las academias y en especial la RAE han corregido su diccionario en busca de una mayor visibilización de la mujer, no se pierda nuestra sección el próximo jueves. Recuerde que puede enviarnos todas sus consideraciones sobre este tema y sus consultas al correo electrónico que es consultas@buenidioma.com. Tenga una excelente jornada.